su papá trabajaba en toda la isla. Entonces, mi papá vivió en toda la isla. Él vivió un tiempo en Ponce, por ejemplo. Él vivió en Arecibo. Él vivió en Manatí. Él vivió en el barrio... ¿Él era policía, soldado? El papá de él fue muchas cosas. Era guardia penal. Fue también supervisor de obras públicas, por ejemplo, de las carreteras, para hacer las carreteras. Era escritor también en el periódico La Democracia. Sí, mi abuelo. Cuando La Democracia estaba en San Juan. Sí, cuando Muñoz Marín, yo tengo cartas de Muñoz Marín dirigidas a mi abuelo. Y las credenciales de él de La Democracia están firmadas por Luis Muñoz Marín. No estuvo con Muñoz Rivera, él estuvo con... No, porque Muñoz Rivera murió en 1916. Y entonces su amigo era Muñoz. Y Muñoz lo salvó de muchas situaciones porque el abuelo mío... ¿Muñoz hijo? El Muñoz hijo, sí, Luis Muñoz Marín. Mi abuelo era alcohólico y era problemático. Entonces Muñoz Marín lo salvó de muchas situaciones. Lo ayudó también hasta lo último, lo ayudó. Siendo gobernador, lo ayudó a mi abuelo. Pero mi abuelo, pues, el alcoholismo lo llevó como a un tipo de demencia. Y entonces era problemático. Sí, casualmente dan 4 palos y se pone se ponía agresivo y pues tenía unos diagnósticos terribles de esquizofrenia. No, mientras no beben son un alma de Dios. Sí, no, él era muy productivo. Escribía muy bien, tenía un dominio del lenguaje, tiene hasta novelas y todas esas cosas. Sí, nosotros hemos publicado algo en la historia del periodismo de Vega Baja porque él cubría mucho material de Vega Baja. El primero que vino de los Rosarios fue don Víctor Rosario, que se casó en Vega Baja con doña Eloísa Miranda, que le decían Lila. Eloísa Miranda era una señora que vivía en la calle Betance. Era hija de un industrial y entonces él se casó con ella en 1920. Precisamente, Roberto, en la exaltación del 2004 le dieron un reconocimiento a Víctor Rosario. Él era maestro de artes industriales, pero fue uno de los fundadores de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, de la Junta de Retiro y de los que crearon el hospital del maestro. En 1959, en la tormenta Santa Clara, 1956, perdón, en la tormenta Santa Clara, él tuvo un accidente y murió. Pero era muy conocido y reconocido a nivel de todo Puerto Rico. Tenía también un tío que se llamaba Lino Rosario Rosado, que fue miembro del Consejo Ejecutivo, era líder obrero. Y lo eligieron en el Consejo Ejecutivo de 1911. Pues esa relación con la política fue lo que llevó a mi abuelo a ir primero a Estados Unidos. De hecho, mi papá nació en Nueva York, nació en el Hospital Bellevue de Nueva York en 1928. Nació el mismo día que se estrenó An American in Paris, el 13 de diciembre del 1928. Como una buena nevada, gracias. Sí. Y entonces, mientras tanto, pues mi papá no se presentó a inscribir al niño porque se metió en palo. Y entonces del hospital no le permitían salir si no le ponían el nombre. ¿Qué pasa? Que para ese tiempo la hija de Thomas Alva Edison tenía intereses en ese hospital. Y entonces se pasaba recorriendo el hospital. Y entonces le sugirió a mi abuela que le pusiera el nombre de su papá, Thomas Alva Edison. De hecho, el hospital que queda al lado es de esa misma gente, de los familiares de Edison, sí. Pues esa historia parece que es verídica. Yo le pregunté a mi abuela, le pregunté a mi papá, y eso parece que es cierto porque lo pude corroborar históricamente del origen del nombre de él. Por eso es que él se llama Tomás, no hay nadie Tomás en la familia. No, su papá se llamaba Esteban. Tomás, ahora mismo si usted habla de Tomás, sí. ¿Quién lo conoce? Sí. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que el papá, pues entonces, aunque su papá quería que se llamara Jimmy, pues le pusieron el nombre que su mamá quiso, que era Tomás. Entonces aparece Tomás Rosario. Él de allá, de Nueva York, a los 5 años vino en el vapor Coamo, vino
a Puerto Rico. Él recuerda que sabía más inglés que español, no hablaba en inglés. Después fue aprendiendo el español, se destacó mucho en el inglés, tiene un certificado. ¿No se le olvidó el inglés cuando se vino para acá? No Es que solo. él vino en el sistema que estaba enseñando inglés cuando Sí, él vino. sí, también. Y Pero entonces, como vino pequeño. sí, y entonces pues de hecho tiene un reconocimiento de 9º grado de dominio en inglés, sobresaliente en inglés. Pero papi era muy inteligente. No, muy tenía dos inteligente. cosas a su favor, porque ya él había adquirido la base, aunque fuera vino de 5 años, adquirió la base, más aquí también está el sistema americano. Sí. La cosa es que de Nueva York, pues él no volvió a Nueva York hasta el 1947, que fue cuando se enlistó en el ejército. Pero en el interín, pues como su papá era medio nómada, pues se iban de un pueblo a otro, incluso lo dejaban a él en sitio, se lo dejaban solo, a cargo, con otras familias a cargo. El primero que aparecía. Sí, y entonces Ay, pues santo. mi papá trabajó en agricultura, trabajó aprendió muchos oficios, porque por ese movimiento que tuvo. Bueno, ¿cuándo llega a Manatí? Sí, porque Ellos vivieron en Manatí, pero no fue por mucho tiempo. Y de Manatí vinieron a Vega Baja. por eso porque él lo recuerda. Yo le pregunté Sí. esta semana y yo me acuerdo de él. Él se fue para los 50. No, antes, mucho antes. Porque él ya en el 43 estaba aquí. Que papi era amigo de él. Que lo conoce, sabe de quién yo le estoy hablando. Y me dijo que había un hermano que se llamaba Luis, que es el que había Luis muerto. era el más pequeño, todos Sí, murieron, sí. sí. Él tiraba con los martillos. Hombre, me voy a desquitar, espérate. Él tiraba con los martillos para llamar la atención de los muchachos. Y con los candados. Y con los candados. Ah, pues entonces eran bien difíciles de chicos. No, yo creo que Una pavera. esta es una manera de él llamar la atención y esos maestros eran buenos. Si lo llega a hacer ahora, lo acusa. Ahora sí. Eso es verdad. Él tiró uno una vez que le pasó por encima a mi hermano. Que por poco le da la frente. Como ustedes pudieron ver en el documental, pues Vega Baja se ha conocido como el pueblo de Naranjal. Ustedes saben la razón, el pueblo del Melao. Eso empezó en el 1872, cuando se establece la central San Vicente. Yo les voy a mostrar un vídeo ahora de la central San Vicente. No, un vídeo, vamos a ver si lo conseguimos. Pero mi curiosidad es por qué Vega Baja Peramela cuando había muchos pueblos que sembraban caña y cultivaban caña. Ah, pero a ver todo lo vas a ver aquí. ¿Otro sí de eso? ¿De la central? Esa asociación se creó en 1928 se creó con los fotógrafos originales, entre ellos Colorado, el papá de Tito Colorado y otros más. Papi tiene retratos ahí. Yo les voy a enseñar los álbumes, les voy a enseñar también un vídeo que le hicieron en Arecibo. Los estudiantes de Arecibo le hicieron un vídeo sobre la historia de él, la historia de papi. Entonces toda esa historia está ahí. Cuando se empezaron a morir todos lo de la asociación de fotógrafos, pues le entregaron a papi la asociación para ver si él la continuaba. Y entonces él lo nombraron presidente, entonces pues él estuvo como 10 años como presidente. Y le entregó la asociación al distrito de Arecibo, a una asociación de fotógrafos que había en Arecibo. Ellos estuvieron también activos un tiempo, pero después pues también abandonaron la asociación. Esa asociación tiene mucha historia, tiene muchas fotos. Aquí se hicieron sesiones en Vega Baja con don Demetrio Valle, era miembro de la asociación. Papi dice que don Demetrio era una persona excelente, muy buena. Demetrio Valle era un comerciante que había aquí, que tenía un bar, tenía un colmado, tenía como 5 negocios, y entre ellos tenía el negocio de fotografía. Había otro fotógrafo también que se llamaba... Siempre bromeaban con él. Porque él tenía, decían que él tenía una hernia en mal sitio, y que esa hernia pues parecía otra cosa, y entonces pues eso era lo que pasaba. Habla de eso. ¿Ah? Una broma. Esa es la broma. Se dice al personaje de Sunshine. Sí, sí, algo así. Algo así, a don Pachango. Pues tenía algo así, pero dicen eso, otros dicen que no, que era algo natural, yo no sé.
Eso hay muchas versiones, yo no, de verdad que no lo sé ni quiero saberlo porque por lo menos para mi papá, pues don Demetrio era una persona especial y yo lo conocí, claro, él venía aquí, a lo último pues ya él no estaba en el laboratorio, sino le traía las cosas a papi se las hiciera y papi le cobraba cualquier cosa. Y tengo muchos retratos de don Demetrio ahí de reproducciones, son parte de la fototeca. Hubo también otro fotógrafo que se llamó Gilberto Vázquez. Hubo otro fotógrafo que también se llamó, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, Luis. A principios del siglo XX, este señor, don Luis, ya me digo el apellido, solicitó que el municipio le concediera, que en 1915, que le concediera un espacio en la plaza pública para él poner una fotografía. ¿Pavón? No, él tiene el nombre que tiene la Guardia Nacional. Tú debes saberlo, porque tú pasas por ahí todo. Bueno, antes pasaba, ya no. La Guardia Nacional tiene un nombre. Pues ese es hijo de ese señor y tienen el mismo nombre. Ah, Bajeto. No es Bajeto. Es acá en la Guardia Nacional. No, Bajeto es allá en el Army. Es la Guardia Nacional, dice el nombre de él. Bueno, ahorita yo le digo. Yo tengo incluso los retratos cuando él murió, del sepelio que se hizo y todo. Y tengo retratos de los hijos también. Uno de los hijos se casó, uno de los hijos de ese señor se casó con la hermana de Miñito y de Amet Brul. Luis, ya mismo les digo. Bueno, pues este señor en 1915 solicitó ese permiso y el Consejo Municipal, que era como se llamaba la Asamblea Municipal de ese tiempo, primero se llamó Consejo desde 1812 hasta 1922, en 1922 hasta el año 2000 se llamó Asamblea Municipal y ahora se llama Legislatura Municipal, pero es lo mismo básicamente, que es el cuerpo legislativo que hay de gobierno en cada pueblo, en cada municipio. Y entonces él le solicitó eso al gobierno municipal, le dijeron que no. Casi todo lo que solicitaba alguien al gobierno municipal le decían que no por alguna razón. Tenía el sí roto. ¿Ah? Tenía el sí roto. Sí, eso es bueno. Entonces, bueno, ustedes ven el Teatro Fénix. El Teatro Fénix en 1916 pidieron ese mismo permiso, porque se iba a hacer una sala de cinematógrafo y de teatro para la diversión del pueblo de Vega Baja y le dijeron que no. Pero ahora mismo que usted habla de ese cajoncito de una casilla, yo la recuerdo para los 70, que había en las fiestas patronales. No era esa casilla. Lo que era un edificio, era una estructura hexagonal. Hexagonal es de 6, ¿verdad? De 6 lados. Ok, de 6 lados. Y entonces era muy vistosa, muy bonita. Yo he visto los planos porque estaban acompañados junto con el documento está en el Archivo General de Puerto Rico. Pues no se la concedieron, pero después supe por tradición oral que esa caseta estaba ahí, estuvo hasta los años 40, por lo menos hasta 1928, mejor dicho, que se lo llevó entonces uno de los santos esos que vinieron aquí, San Felipe 28 al 32, pues, o sea que le concedieron después el permiso, igual que al Teatro Fénix, que después vino otra gente y le concedió el permiso. Un famoso escritor de Puerto Rico, que era de Vega Baja y pidió al municipio que le diera una beca. ¿Quién era el famoso? ¿No se acuerda? Tenía hasta el libro y se lo regaló al presidente de la legislatura municipal porque él está trabajando en la poesía de él. ¿A José Luis? No, era de Diego Padró. José de Diego Padró. Sí, de Diego Padró. Pues él pidió, yo tengo la carta, yo la conseguí en el archivo y también William la publicó en uno de los CD. Esa carta donde él le pide al gobierno municipal, le pide al consejo municipal que le dé una beca de $10 mensuales, una cosa sencilla, no me acuerdo, sí se la negaron. Pero me dice William, yo no he visto el documento, que después se la concedieron. ¿Será por el cambio de gobierno que usted habla? Puede ser. ¿Algo parecido? Puede ser. Sí, todas esas cosas que se daban antes se daban ahora. Sí, en esto del gobierno municipal yo tengo mucha experiencia con los documentos. Por ejemplo, don José Francisco Natel es el nombre que lleva esa plaza, ¿verdad? ¿El nombre original? El nombre de esa plaza es José Francisco Natel. El de ahora, por el original. Sí, el de ahora. ¿O siempre ha sido el mismo? Siempre ha sido el mismo nombre.
En otra ocasión se llamaba de otra manera. Por eso sí. le digo, porque las van cambiando. Antes el tiempo español se llamaba de otra manera que yo ni recuerdo. Pero en el 1911 presentaron una resolución para que se nombrara, porque él había renunciado como alcalde. Y entonces, pues, en lo que se nombraba al otro y eso, pues él se quedó como alcalde ahí. Entonces, pues, el Consejo Municipal hizo una resolución para que se nombrara la plaza con su nombre. Ya que ustedes no saben quién firmó esa resolución aprobando eso. ¿Tú? Don José Francisco Natel, el mismo al que le estaban dando el nombre. Válgame, era juez y parte. Eso era así, Se perpetuó. eso era Pero así. entonces lo que dicen que no le ponían los nombres hasta que murieran, eso sería de Muñoz Marín para acá. Porque dice que no le iban a poner ningún edificio y nombre hasta que muriera. Sí, aquí, por ejemplo, en el barrio Punado afuera, hay una escuela que se llama Martínez Dávila, es de apellido Martínez. Manuel Martínez Dávila, correcto. Pues esa escuela, cuando vinieron los socialistas que ganaron en Vega Baja en el 1936, le pusieron Lino Padrón Rivera. La cambiaron. Le cambiaron el nombre a Lino Padrón Rivera, que era una persona que era joven, que estaba en el movimiento socialista, y entonces los de Vega Baja quisieron honrar, como Lino era famoso allá y era hasta senador y representante. Inclusive fue miembro de la Convención Constituyente y la Escuela Superior de hoy lleva su nombre. Pues le querían poner, le pusieron ese nombre, no le querían poner, le pusieron arbitrario, sí, a ver. totalmente arbitrario porque ganaron los socialistas. Por eso que no fue ni siquiera histórico. No fue histórico. Eso no recuerda. Todavía Lino Padrón. Pedro José. Claro, cosas así. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ellos se lo pusieron, pero cuando llegaron los populares, ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre. Buscaron a Manuel Martínez Dávila, le pusieron el nombre de Manuel Martínez Dávila, que nació en Manatí, por cierto. Manuel Martínez Dávila nació en Manatí. sabía de eso. Murió en 1936, siendo senador, siendo representante o senador. Murió bastante joven. Dejó familia aquí. Era de la tuberculosis que trazaba. Pues yo les quería hablar un poquito, vamos a hablar 10 minutitos sobre la fototeca Jimmy Rosario. La fototeca Jimmy Rosario es un invento que cuando hicimos el diario, hace 8 años, empezamos el diario, pues papi tenía el sueño de que sus retratos pues se iban a perder, ¿verdad? Sí, primero por las cosas que pasaban, los fenómenos atmosféricos. Esto es una casa de madera con zinc arriba, y entonces pues llueve y el agua cae. Entonces hay que estarla arreglando, necesita muchas reparaciones. Pero él siempre los conservaba lo más posible. Hoy este joven estaba viendo un retrato que es de 1960, y joven se maravilló de que el retrato está en unas condiciones muy buenas. Calidad. Sí, es un retrato de doña Cuca Sierra, eso fue en 1960, pues estamos en... Todavía yo ni había 54. ¿Ah? 54. 54 años, sí. Pero hay de 1943 que están como nuevos. Ve, todos estos retratos, yo se los voy a enseñar, los estoy sacando de los distintos sobres donde se encuentran. Ahí hay retratos desde 1960 hasta el 1970, probablemente del 50 también hay algunas. Esa señora, ¿me permite verla? ¿Es una señora? Sí. No. Ah, sí, esa misma. Esa señora es la abuela de Mayita, la alcaldesa de Ponce. Ay, Mayita creo que es de Bayamón o de Guaynabo. No, ella era de Vega Baja. Pero Mayita como tal, dice que nació para el área. Sí, ella nació acá, sí, porque ella era hija de Pepe Beléndez Mena. Y esa es doña Jacinta, que vivía en Vega Baja, junto con su esposo, don Obdulio Meléndez, que era el papá de ellos, ¿verdad? Es bueno que se la mande por internet, ¿no la vamos a pasar por internet a Mayita? Sí, yo la he publicado, de hecho, pero la vamos a hacer, porque se parece, de hecho, ustedes miran la fisonomía de Mayita y la miran a ella y se parecen. Y esto él lo puso cuando las reveló, porque acordarse ahora, No, ese es un número que yo le voy dando. Ese número lo voy poniendo aquí en una de las libretas que tengo. ¿Y cómo usted se acuerda del nombre de estas personas? Él tuvo que haber escrito los nombres. Esa es otra historia que les voy a contar. Él ha tenido... vamos a sacar una cajita. Vamos a sacar una caja por aquí. Él ha tenido el cuidado. La mayor parte de los negativos a partir de 1955 tienen el nombre, el apellido y el año.
Válgame. Mira, Ramón Martínez también. Ese estamos viendo a ver quién es. Porque hay como 3 Ramón Martínez Humilde Sandino. Enrique, ella es familia de la doctora. Sí, ella es prima, esa es Nilda, vivía aquí al lado. Lolo Martínez. Nilda trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, aquel la conoce. Rolando la conoce. Si le enseña la fotografía, rápido te la va a identificar. Porque el papá de ella fue dentista en Manatí mucho tiempo, entonces confundían el apellido con nombre, entonces a él se le conocía más por el apellido segundo, Sí. Soldia. El doctor Entonces el doctor Soldia, Soldia nadie. Es Enrique porque para efecto era un nombre. Sí, sí. ¿Sabe por qué se llamaba Enrique? Enríquez, por el pirata ese que había. Por Enrique. Este es Raúl López del supermercado.